Bien, ahora vamos a ver, vamos a crear nuestro archivo MySQL. Vamos a irnos aquí en nuestro archivo, nuestra carpeta core y creamos mysql.php. Bien, este archivo va a contener lo siguiente. Vamos a tener varios métodos. Entonces, aquí tenemos una clase, la clase MySQL, que extiende de la clase conexión. Bien, entonces esta clase está diseñada para facilitar las operaciones básicas de bases de datos, como insertar, seleccionar, actualizar y eliminar los registros, utilizando PDO para conectarse a una base de datos MySQL. Bien, entonces pues declaramos nuestra clase MySQL, que hereda de la clase conexión, nuestra clase MySQL, que puede utilizar los métodos y las propiedades de esta clase, lo está heredando. Entonces proporciona métodos específicos, o sea, la clase conexión que proporciona métodos específicos para operaciones de bases de datos, ¿no? Mejor dicho, MySQL tiene acá el método insert, select, update y delete para borrar. Entonces esos son los métodos específicos contra una base de datos. Luego aquí tenemos pues la declaración de esta propiedad llamada conexión, que es privada, donde vamos a almacenar la conexión activa con la base de datos obtenida de la clase conexión. Bien, luego pues aquí tenemos la str query y private también, esta variable arvalues, que bueno, son propiedades privadas. Esta de acá almacena el texto de la consulta SQL y este arvalues almacena los valores asociados con la consulta para consultas preparadas. Luego aquí tenemos pues nuestro constructor, donde pues aquí creamos una nueva instancia de la clase conexión. Aquí se obtiene la conexión activa llamando al método connect acá, ¿no? Llamando al método connect de la clase conexión. Entonces pues this conexión igual a new conexión crea una instancia de la clase conexión. Establecemos la conexión activa con la base de datos llamando al método connect de la clase conexión. Y luego pues aquí tenemos ya los métodos CRUD propiamente, los métodos como ya lo hemos visto, el método de insertar, seleccionar, actualizar, eliminar. Entonces aquí en este método insert recibimos, o mejor dicho, enviamos estos parámetros. Entonces lo que hace este método es que inserta un registro en la base de datos, asigna el texto de la consulta y los valores de las propiedades str query y $r values. Entonces aquí pues se prepara y se ejecuta la consulta con los valores, se obtiene el ID del último registro insertado con las insert. Bien, y se retorna el ID del registro insertado. Bien, muy fácil. Esto, si ocurre algún error, pues lo estamos tratando con try catch, ¿no? Para lanzar un error. Luego tenemos este método, el método select all. Este método pues se le envía un parámetro, entonces este método va a devolver todos los registros que coincidan con la consulta, con la query que le vamos a enviar. Entonces aquí pues asignamos el texto de la consulta a str query, ejecuta la consulta directamente con query, ejecutamos la consulta, recuperamos todos los registros como un arreglo asociativo con fetch all, PDO fetch aso, que ya lo habíamos mencionado, que esto devuelve un arreglo asociativo, y retornamos los registros. Bien, luego tenemos aquí el método
select public function select. Entonces este método devuelve un solo registro que coincida con la consulta, con la query. Lo primero es que asignamos pues el texto de la consulta y los valores a las propiedades. Se prepara y se ejecuta la consulta con los valores. Recuperamos un único registro, como ya lo habíamos visto aquí arriba, con este fetch arrow, o sea, un arreglo asociativo. Con este fetch PDO fetch arrow, entonces nos retorna el registro con retorno. Luego tenemos nuestro método update, public function update. Esto pues como dice el nombre del método, actualiza uno, en este caso pues uno o más registros en la base de datos, asigna el texto de la consulta y los valores a las propiedades, prepara y ejecuta la consulta con los valores y retorna true si la actualización fue exitosa o false en caso contrario. Bien. Y por último tenemos el método para borrar. Entonces esto elimina uno o más registros de la base de datos. También asigna el texto a la consulta y pues aquí prepara y ejecuta la consulta y retorna true si la eliminación fue exitosa o false en caso contrario. Y por supuesto pues cada método tiene su try catch para el manejo de los errores que se capturan utilizando ese bloque try catch, ¿no? Si ocurre una excepción, devuelve un mensaje de error. Ok, entonces todo este código en conclusión pues facilita las operaciones CRUD que permiten interactuar con una base de datos sin escribir consultas SQL directamente en el controlador. Lo que estamos haciendo también es la reutilización. La lógica de conexión y ejecución de consultas está centralizada. La seguridad también utiliza consultas preparadas para prevenir ataques de inyecciones SQL.